Buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de Imagen Informativa. En el resumen de noticias, ante las protestas de maestros de Guerrero y Oaxaca contra la reforma educativa, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no admitirá presiones que pongan en riesgo el avance del país. La reforma educativa marcará también el rumbo de México en las siguientes décadas. El gobierno de la República no va a permitir retrocesos en su aplicación. Ningún intento de presión pondrá en riesgo la formación y desarrollo de las nuevas generaciones. En Boca del Río, Veracruz, donde encabezó el foro México con Educación de Calidad para Todos, el mandatario aseguró que se cumplirá el mandato de este ordenamiento. El secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, por su parte, expuso que quienes violan los derechos de los demás carecen de razón legal. El que argumenta que lucha por la educación violando los derechos de terceros carece de razón legal y más aún de autoridad moral. Y bueno, todo esto a raíz de las manifestaciones que han tenido lugar por parte de la disidencia magisterial, principalmente en Guerrero, que se oponen a esta reforma educativa planteada a nivel federal. En este acto estuvieron presentes el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y los secretarios de Gobernación y Hacienda, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, respectivamente. Y bueno, ayer ya incluso el presidente Peña Nieto se reunía en Los Pinos con el secretario general del CENTE, con Juan Díaz de la Torre. En un comunicado se informaba que el encuentro representa un acercamiento entre autoridades federales y el magisterio en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa. Fue la primera reunión entre Peña Nieto y Juan Díaz de la Torre desde que este fue elegido secretario general del CENTE. Y en Chilpancingo, como le decíamos, allá en Guerrero, maestros disidentes irrumpieron el día de hoy en 4 estaciones de radio. Esto lo hicieron para dar a conocer las causas que ellos plantean, sus causas de lucha. Advirtieron que continuarán con la movilización hasta abrogar la reforma educativa en el estado. Posteriormente se dirigieron al Congreso, allá en Guerrero, donde lanzaron piedras, rompieron cristales, todo eso pese a la presencia de los policías antimotines, radicalizando estas posturas por parte de los maestros. En Oaxaca, ahí también profesores de la sección 22 del CENTE se instalaron afuera de plazas comerciales, de tiendas departamentales y restaurantes de comida ubicadas en la ciudad de Oaxaca y en gran parte del estado en sí. Por otra parte, confirmaron que mañana participarán en la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal para manifestar su rechazo a la reforma educativa. Así que imagínense mañana el caos en la Ciudad de México con esta mega marcha anunciada por la disidencia magisterial. El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, aseguró que las denominadas contrarreformas educativas de Guerrero y Oaxaca son casos aislados que no deben generar mayor angustia o preocupación, ya que forman parte de los escenarios políticos que ocurren de por sí en las entidades federativas. Son expresiones naturales que se presentan de manera, hay que decirlo, absolutamente aislada. Estamos hablando solamente de 2 entidades federativas, de 32, de manera que no veo en ello un problema mayor. Felipe Solís confió en que la resolución tomada por el Congreso de Guerrero y que molestó tanto a esta disidencia estatal no provoque mayores afectaciones como el pasado 11 de marzo cuando bloquearon por 9 horas la autopista del Sol. Y ante la amenaza de paros por parte de estos profesores de Guerrero y Oaxaca, el presidente de la Coparmex, Luis Pablo Castañón, ofreció junto a padres de familia y organizaciones civiles impartir clases a porque aquí vienen los más perjudicados, terminan siendo los menores que en medio de todo este caos y estos enfrentamientos no están teniendo clases, no están pudiendo acudir a sus escuelas a tomar clase. Lo más importante, la educación, están paralizados. Pues ven, ante esta situación, como le decimos, el presidente de la Coparmex ofreció junto a padres de familia y organizaciones impartir las clases a los 1,450 alumnos que podrían continuar y que siguen ahí sin clases. Ante la amenaza de paros, Coparmex convoca y participará junto con padres de familia y organizaciones de la sociedad civil
a impartir clases extramuros, como ya se demostró en el 2008 en el estado de Morelos. No vamos a permitir que un grupo de personas con privilegios e intereses de grupo o personales se impongan en detrimento del derecho de los niños y jóvenes a recibir educación. Y es que ese es el foco principal de todo este asunto, que debería atraer la atención de todos ellos. En medio de esos dimes y diretes, de reformas, de contrarreformas y de manifestaciones, ¿quién está viendo por estos 1.450 alumnos que no están recibiendo clases? Hasta el momento hay ya dispuestos 2.500 voluntarios a dar esas clases extramuro desde la próxima semana en Guerrero, exactamente a 700,000 alumnos afectados. Es lo más importante. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, además, son los estados con mayor rezago educativo. En fin, seguiremos ampliando y tocando este tema. En otros asuntos, cambiar la situación de violencia e inseguridad que se fue gestando en el país por años es una tarea titánica. Así lo admitió Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Al encabezar la instalación de las mesas de consulta de prevención social de la violencia y la delincuencia para este Plan Nacional de Desarrollo, Campa consideró que la situación que ahora sufre el país tiene raíces profundas. Tenemos que reconocer que el reto que tenemos como sociedad es un reto extraordinario, porque la crisis de seguridad que estamos viviendo es una crisis que tiene raíces profundas. Creímos por mucho tiempo que podíamos ser un país de paso con problemas de delincuencia acotados, controlados. Creímos por mucho tiempo que eran sostenibles ciudades, comunidades que crecieron de manera desordenada, prohijando desigualdades e injusticias, tolerando o incluso celebrando las violencias, particularmente la violencia de género. Y bueno, en otros asuntos, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admitió que México no es un gran exportador de armas, pero sí importador. Por esa razón, explicó, el país votó a favor del Tratado sobre el Comercio de Armas, censado histórico, además, el día de ayer en la ONU, aunque una vez aprobado, el resultado no se obtendrá de manera inmediata. Va a pasar al menos un par de años para que ya todos los países pues tengan reglamentado y asuman como tal este tratado. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Y esto es un poco la pregunta que me hacían sobre los efectos prácticos y cuándo veremos resultados en lo referente a la delincuencia organizada. Pues desde luego con el tiempo. Pero créanme que haber logrado simplemente poner sobre la mesa este tema, que ha sido un tema hasta cierto punto tabú en la agenda multilateral, en tan solo 6 años haber conseguido este tratado. De ahí la importancia, de ahí lo histórico que ocurría el día de ayer en la ONU con este tratado sobre el comercio de armas. En otros temas de seguridad, los procuradores de justicia de la zona centro del país firmaron los acuerdos para la operación del programa Escudo Centro. Este funcionará bajo 5 ejes estratégicos para combatir la delincuencia. Al inaugurar la primera sesión extraordinaria 2013 de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la zona centro, el titular del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, dijo que el acuerdo será revisado por las consejerías jurídicas de los gobiernos estatales para su posterior aprobación. Estas acciones pretenden alcanzar en el corto plazo la consolidación del programa Escudo Centro, materializadas en la creación de una base de intercambio de datos que permita ubicar de forma georreferenciada la información correspondiente con las averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con los delitos de robo de vehículo y transporte. Los 5 ejes de la estrategia son prevención del delito, intercambio de información, homologación de programas de capacitación, intercambio de experiencias de éxito y operativos conjuntos.
Sin responder directamente a la propuesta de Javier Sicilia para que la estela de luz edificada para conmemorar el bicentenario de la independencia se convierta en un memorial para las víctimas del crimen organizado, la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, anunció que este viernes será abierto al público el monumento hecho exprofeso. El próximo viernes se hará la inauguración, la apertura del Memorial de Víctimas de la Violencia en México, el cual, como ustedes saben, fue un proyecto impulsado por organizaciones de la sociedad civil como México SOS de Alejandro Martí, Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace y la Fundación Camino a Casa, representada por Patricia Prado. La apertura al público será llevada a cabo el viernes 5 de abril a las 11 de la mañana y la ubicación de memorial es en Avenida Paseo de la Reforma y Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, a un costado del bosque de Chapultepec. En temas legislativos, sigue su camino la minuta de la reforma de telecomunicaciones. En el Senado, la Junta de Coordinación Política, ahí en la Cámara Alta, se reunió con las comisiones que revisan esta minuta que enviará a la Cámara de Diputados a fin de determinar los mecanismos de trabajo para conocer las modificaciones ya planteadas. El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, recordó que las bancadas de PAN y PRD solicitaron reuniones con expertos en la materia para conocer puntos de vista y aseguró que trabajarán el tiempo necesario para hacer los cambios. El que argumenta que lucha por la educación violando los derechos de terceros carece de razón legal y más aún de autoridad moral. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Bernal, anunció que en los próximos días se citará a comparecer al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, a fin de disipar dudas e inquietudes en torno a la estrategia nacional en esta materia. El planteamiento de darle crecimiento al país, crecimiento económico, y para eso tiene que haber energía suficiente y barata. Y dos, plantea el objetivo de que haya un ejercicio de inclusión social en las políticas de energía. Yo creo que trae un buen diagnóstico y trae planteamientos que realmente son los que debe contener una estrategia. Dijo que esa instancia parlamentaria se ha declarado en sesión permanente, ya que el documento que enviará el Ejecutivo Federal tendrá que ser analizado y, en su caso, aprobado antes del 15 de abril. Y nos vamos a las imágenes internacionales. El ejército de Corea del Norte advirtió que cuenta con la autorización final para lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos, según informó en un comunicado que dio a conocer la agencia estatal KCNA. En el texto, el Estado Mayor del Ejército norcoreano dijo que hacía saber formalmente a Washington que las amenazas serán aplastadas utilizando medios nucleares modernos, livianos y diversos, y advierten que una guerra en la península coreana puede estallar el día de hoy o el día de mañana, pero ahí está presente esa tensión. La mayoría de los analistas dicen que Corea del Norte aún está a años de distancia de desarrollar la tecnología que le permita colocar una ojiva nuclear en un misil, aunque reconocen que el país tiene mucha potencia de fuego militar convencional. Al respecto, Estados Unidos dijo que está enviando un sistema de misiles de defensa terrestre a Guam, una isla del Pacífico, para defenderse de posibles lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. En Guatemala fue detenido Marco Antonio Cian Chávez, máximo líder de la Mara Salvatrucha, acusado de asociación ilícita y asesinato. La detención de Cian Chávez, conocido como el Bufón, se llevó a cabo en el puerto de Iztapa, en el departamento sureño de Escuintla, en el marco de varios operativos que realiza la policía y el Ministerio Público contra estructuras dedicadas a extorsiones en el país. En tanto, la Policía Internacional emitió a solicitud de la Fiscalía de Guatemala una alerta en 90 países y también solicitó a las autoridades mexicanas su colaboración para capturar al guatemalteco Carlos Rubio Parra, presunto capo del narcotráfico involucrado en al menos 12 asesinatos desde el año 2010 y vinculado también al cártel de Sinaloa. Y en Argentina, exactamente en Buenos Aires, el fuerte temporal de lluvias ha dejado hasta el momento un saldo de 41 muertos. Así lo informó el gobernador Daniel Scioli.
Indicó que la prioridad en estos momentos es salvar vidas y posteriormente evaluar los daños y la forma en que se ayudará a los damnificados para recuperar todo lo perdido. El gobernador explicó también que se están movilizando todos los medios como botes y helicópteros para rescatar a las personas que se refugiaron en los árboles o en los techos de sus casas. Y tras las severas críticas por afirmar que el fallecido Hugo Chávez se le había aparecido en una forma de pájaro al candidato, oficialista de las elecciones allá en Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que estaba feliz de haber compartido esa espiritualidad, dijo, con el pueblo venezolano. Durante un acto electoral en el estado de Táchira, el encargado del gobierno venezolano reiteró que lo que relató sí ocurrió como tal. Explicó que sintió una gran nostalgia porque comenzaba la primera campaña sin la presencia de Chávez y que eso le produjo un sentimiento muy profundo que así denominó, que la burguesía, dijo, no puede entender esa forma de explicar. Además, él chiflaba igual, recordando cómo lo hacía el pájaro que sobrevolaba sobre su cabeza y que de alguna manera, dice él, le bendecía a través de... Era Chávez quien lo bendecía para iniciar así su campaña electoral, elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de abril.